Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Quiero pedir disculpas a la madre de Mike, a la de ellos y a mi madre. Siento tanto todo lo ocurrido. Y yo he tenido la culpa, porque era mi proyecto. Tengo miedo. Seguro que más de una persona que está escuchando ahí al otro lado de las ondas lo ha pasado mal escuchando esta secuencia. A ver, es una secuencia que seguro les suena, bueno, a aquellas personas que les encanta el terror. Es una película de 1999. Se trata de El proyecto de la bruja de Blair, una película que alcanzó un gran éxito en taquilla, una película de cine independiente, de terror psicológico, que bueno, que con una pequeña mentira al principio logró atraer la atención de muchos espectadores. Trata de la desaparición de 3 jóvenes que iban a grabar sobre la bruja de Blair. ¿Y qué pasó? Bueno, se supone que un documental, ¿no? Sobre esa leyenda local, que desaparecen y empiezan a aparecer ese tipo de grabaciones. Aunque, bueno, comentarles que un año más tarde, bueno, seguro que también lo saben, todo su equipo fue descubierto. Fue una gran campaña de marketing que les salió muy bien. Y he puesto el proyecto de la bruja de Blair, podía haber puesto otra cosa, porque, bueno, otra cosa, otra película, otra secuencia, porque de terror hay muchas películas. Y es que en este episodio vamos a explorar cómo escritores y cineastas han logrado transmitir sensaciones de temor, suspenso y horror, manteniéndonos al borde de nuestros asientos y despertando nuestras mentes a lo desconocido, como es el caso de esta película, el proyecto de la bruja de Blair. Para ello vamos a contar con un director de cine, con un guionista, y que también tiene su propio canal, La Paradoja Literaria. Se trata de Rubén del Pino López. Y bueno, dicho esto, y como solemos hacer siempre en cada episodio, solo me queda decir que comenzamos, pero como siempre, agradecerles que estén ahí al otro lado de las ondas, como les comento en cada episodio, muy contenta de estar con todos ustedes. Y venga, vamos allá, comenzamos. Y en otras ocasiones, aquí en Tal Como Somos, hemos tratado el tema del miedo. Hoy me encanta porque en este episodio lo vamos a tratar desde otro punto de vista. Aquí amamos la cultura, lo vamos a tratar desde el punto de vista del cine. Ya sabes que aquí hacemos muchas referencias a muchas frases que tienen que ver con el séptimo arte. Y para tratar este tema del miedo desde de ese punto de vista, tenemos al otro lado a Rubén del Pino López, que es escritor, guionista y se me queda algo, pero bueno, ahora le vamos a preguntar a él. Y también lleva el canal La Paradoja Literaria. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, gracias por la invitación. Pues muy bien. Sí, bueno, he dicho escritor, Sí, guionista. escritor, guionista, soy coordinador de contenido en un programa de televisión canaria y también llevo una web donde hablamos de cine, literatura, mitología y, y también libros y adaptaciones, también consejos para escritores, consejos para guionistas, de todo un poco tenemos ahí en esa web. Es un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, te estamos convenciendo, ¿no? Para que formes parte del equipo, porque es un tema que nos apasiona mucho, el tema de la literatura y el cine. Y bueno, y Ujú. que apunten, ¿no? Aquellas personas que tengan curiosidad por conocer más sobre tu canal, directamente La Paradoja Literaria. Y hoy vamos a tratar un tema interesante. Como hemos dicho, lo hemos tratado en otras ocasiones aquí en Tal Como Somos, pero ¿qué podemos decir del miedo desde ese punto de vista, Rubén? Pues bueno, ya sí hemos hablado, has hablado anteriormente
en tu podcast del miedo ya sabemos que es algo inherente al ser humano, que es un instinto primitivo de supervivencia que está muy arraigado en nosotros y es una cosa que llevamos en el ADN y tenemos una cierta atracción hacia él, pero fobia también. Y de hecho, de eso se han aprovechado tanto en la literatura como en el cine. ¿Vale? Desde ya muy, muy antiguo, pues empezaba con los juglares contando las historias y transmitiéndolo de forma oral, y después de la forma oral se pasó a literatura, ¿vale? Ya con los primeros cuentos infantiles, que no eran tan infantiles como los de Hans Christian Andersen, que eso era más bien terror para niños. Efectivamente, ahora que nosotros que en su momento lo llegamos a leer, ahora lo vemos y digo, era miedo, ¿no? Era para aterrorizarnos, para no hacer Sí. determinadas cuestiones, ¿no? Para intentar lo típico, ¿no? Cuando se habla también de la mala suerte y demás, ¿no? Para que no hiciéramos esas cosas que describían ahí en esos libros. Sí, ¿no? Y también como forma de un poco de moraleja, que al final el miedo lo utilizan las religiones, las sectas, es una forma de control, que eso ya da para otro tema muy importante, el miedo como control de masas, etcétera. Pero también se utilizaba eso también en la literatura antigua para dar un poco de moraleja, y a partir de ahí se vio que había un nicho importante de venta y que la gente lo consumía ya en el siglo XIX, y empezaron los primeros autores, que cabe destacar a Mary Shelley como una de las primeras, además una mujer de las primeritas que empezó a hacer la literatura de terror. Sí, nos hablas de esta autora, pero hay muchos más autores, ¿no? Que Sí, basaron sus escritos en esto, ¿no? En el miedo, en el terror. sí, también además de Shelley, que con su Prometeo, el de Frankenstein, el moderno Prometeo, luego también teníamos a Edgar Allan Poe, que escribió inmensidad de relatos cortos con el terror romántico en sus relatos. Luego teníamos también un poco sucesor suyo, es el Lovecraft, ¿vale? Sí. Que también tenía ese terror no tan romántico, pero pasó a un poco ciencia ficción, terror cósmico, que creó él mismo ese género prácticamente, ¿vale? Con infinidad de cuentos y ya libros, también novela larga, y creó incluso un universo de terror, como los mitos de Cthulhu, o Cthulhu, no sé, hay mucha gente que lo dice de formas diferentes, pero casi tuvo 10 años escribiendo el universo propio de los mitos. Sí, bueno, seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo tendrán sus favoritos, ¿no? Porque hay auténticas personas que les apasiona el terror. ¿Por qué crees que es eso así, Rubén? ¿Por qué crees que nos gusta tanto el terror? Pasar miedo. Sí, a la gente le gusta pasar miedo, pues es una forma de estar en alerta. Es una cosa que, como te dije antes, es bastante inherente en el ser humano, y te gusta ver sufrir a los personajes en la pantalla, ¿vale? Y esa distancia en la que tienes tú en la butaca, pues te deja un poquito lejos de la historia, sufres el miedo y el terror desde la distancia, pero también te engancha a ver cómo termina la historia. Entonces yo creo que por eso funcionan tan bien las películas de terror. Es un género muy rentable en el cine, de hecho de los más rentables, porque son películas que suelen tener presupuesto bajo medio, entrecomillado, y suelen tener bastante rentabilidad, una taquilla bastante alta. Y más o menos es un género que casi todas las distribuidoras, o perdón, todas las productoras tienen su nicho creado para hacer unas pequeñas películas de terror por lo menos al año. Sí, bueno, aquí Y hay de hecho festivales que a mí me llaman sí, mucho sí, la atención, basados en eso, en el terror, pero incluso de serie B y por debajo de la serie B. Hay un festival que se llama Cutrecon, por ejemplo, ¿no? Que está basado en, no sé si lo conoce, que seguro que sí, sí. que habla sobre, ¿no? Películas así de serie B, que tiene su público, y es verdad que el terror tiene bastante público, ¿no? Y ahora hablando del tema de literatura, porque siempre a mí me gusta irme mucho por el séptimo Sí. arte del cine, pero para aquellas personas que nos están escuchando, Rubén, y quieran decir, bueno, pues me quiero adentrar en este tipo de literatura, que sé que es muy difícil lo que te voy a preguntar ahora, ¿qué libro recomendarías para empezar? Pues mira, últimamente he estado leyendo
libros que han sido adaptados al cine, ya de cualquier género, ya sean aventuras, ciencia ficción, terror, thriller, biográficas, historias. Pero en el tema del terror, hay películas que tú ves y dices, pues oye, qué buena película, un guión excepcional, pero después te pones a ver y a investigar un poco y es una novela, ¿vale? Entonces, hay películas que solamente tenemos en la cabeza que poca gente sabe que es una novela. Por ejemplo, la de El Semilla del Diablo, de Rosemary Baby, de Roman Polanski, es una novela de Ira Levin, de 1967. ¿Vale? Y ese no lo he leído exactamente, pero bueno, básicamente es un clásico del cine de terror. De Edgar Allan Poe han hecho infinidad de adaptaciones al cine de casi todos sus relatos, ya sea La Casa de la Caída Usher, El Cuervo, El Péndulo, el Barril Amontillado, o sea, ahí hubo, como dices tú, un nicho en los años 50, 60 de cine de serie B, no sé por qué, que luego se ha convertido en un clásico, este tipo de cine. Y Vincent Price, pues, cogió ahí todo ese material e hizo infinidad de películas con toda la novela de Edgar Allan Poe. También tenemos, por ejemplo, The Haunting of Hill House, que recientemente se ha hecho una serie de televisión para Netflix, temporada 1, y creo que también sacaron como una segunda parte, un spin-off. Está basada en una novela de Shirley Jackson, también de una mujer, de 1959. Se han hecho varias adaptaciones también en televisión y cine. El Exorcista, por supuesto. Justo estaba pensando en El Exorcista. Esa me la leí y la verdad es que es uno de los libros que más terror me ha dado, porque una cosa es verlo en la película y otra cosa es leer las líneas. Aquí el problema siempre pasa, o me ha pasado, que he visto antes la película que el libro, he descubierto el libro después. Y en este caso, lo del Exorcista da más miedo el libro, ¿eh? Sí. Te lo digo yo, sí. Bueno, normalmente es verdad que siempre se comenta de que, claro, el libro te introduce más, conoce más a los personajes. Si una Tiene más. persona ha sido a leer, pues siempre la imaginación te lleva mucho más allá que cuando ves una película, que es algo más inmediato, ¿no? Y como que lo que lees siempre se te queda ahí, ¿no? En la memoria. Y es como comentas, ¿no? A mí me suele pasar lo mismo también. Yo realmente muchas veces incluso prefiero no ver la película después de Sí. leer el libro. Sí, te puede decepcionar. Pasa que hay gente que es muy susceptible usando su imaginación, que siempre lo puedes dejar. La imaginación es un arma muy poderosa, ¿vale? Pero luego hay otra gente que es muy sugestionable al impacto visual, que es lo que tiene el cine, ¿vale? Hay una imagen, se te puede quedar un fotograma grabado o un sonido grabado en la cabeza para siempre, cosa que no puedes hacerlo con un libro, por ejemplo. Efectivamente, bueno, aquí hablamos del Exorcista, por ejemplo. Sí. La melodía, ¿no? La banda sonora se te queda. Correcto. Ya escucha y directamente ya lo relacionas con la película. Sí, perfecto. Sí, nada más que una banda sonora perfecta para la película. Y después otra que también recomiendo, El Silencio de los Corderos. Gran película y Thomas Harris genera un personaje, de hecho lo expande muchísimo en la novela y en el libro sale muy poquito, que lo hace de 10, lo hace de Oscar, Anthony Hopkins, pero sale 11 minutos. El villano, yo creo que es el villano más reconocido del cine con menos metraje en la historia. Pues el de Aníbal Lecter. El Aníbal Lecter, efectivamente. Y después hablando estás nombrando películas muy conocidas, porque después, claro, en el tema del miedo, del terror hay mucha temática. Está el tema de los vampiros, hombres sí. lobo, después está El Sexto Sentido, ¿no? Que fue un antes y un después también. Sí, fue un antes y después en el tema de narrar y los giros de guión, más bien. Este hombre, Michael Salamayan, pues ha sido un artista y es su marca personal, ha creado una marca personal con el tema del giro que siempre tiene en sus películas. Pero sí, la verdad es que creo que fue su segunda película con 20 y pocos años que tenía y llegó al éxito con ello. Pero sí, hay películas de todos los géneros, hay muchísimos subgéneros dentro del terror, ya puede ser zombie, de extraterrestres,
que está relacionado un poco con la ciencia ficción. Lo de los zombies también, una época que me acuerdo un año que no paraban de poner, ¿no? En los cines o en la tele Sí. películas de zombies, ¿no? Cuando es, bueno, Romero, ¿no? George Romero, sí, correcto. Sí, el Que fue gran... quien realmente impulsó un poco a partir de los mitos del vudú de países ahí del Caribe, pues dijo, aquí hay donde sacar. Película recomendable si no la han Sí, visto, ¿no? totalmente, totalmente. Impresionante, ¿no? Con los medios y demás, una película que te mantiene en tensión hasta el final. Y después otra que me viene a mí a la cabeza también, Rubén, es la del proyecto de la Bruja de Blair, también, que fue otra forma también de mostrar el miedo. Sí, esa tiene se puede hacer una tesis doctoral sobre esa película porque realmente con poco dinero y bastante creativo, de hecho creo que es una de las películas más rentables de terror de la historia. Si hacemos después relación presupuesto con recaudación, puede ser esa y Paranormal Activity también, que no sé si costó miles de dólares y recaudaron millones. Pero lo bueno de la Bruja de Blair es que hicieron un marketing que no había existido nunca. Engañaron a todos con los falsos documentales, un falso reality, y de hecho ellos crearon como ese pequeño género que ahora se ha sobreexplotado muchísimo, que es el de cámara en mano, en el terror. O sea, el punto de vista desde el personaje, no está narrado desde fuera, sino es el mismo personaje el que está sufriendo y lo estamos viendo y nos está llegando como espectador la misma información que le está llegando al personaje. Y eso es bastante angustioso. Y es muy efectivo a la hora de narrarlo y de filmarlo. Fueron muy inteligentes. Sí, Bueno, sí, sí. después tenemos un ejemplo que no es lo mismo, pero tenemos el ejemplo de películas españolas como por ejemplo Tesis también. También una película también que marcó un antes y un después también. Producto nacional, ¿no? Que también tuvo bastante repercusión, ¿no? Y recaudó bastante dinero. Sí, el cine, a ver, de hecho, creo que del cine de terror en España es un género que funciona bastante bien y lo hemos importado además. Y tenemos buenos directores de cine de terror. Y hay una industria bastante, yo creo que potente también en el tema de maquillaje, efectos en España sobre el género de terror. Ya sea Bayona con... Bayona no, perdón. Amenábar con los otros. Sí. Y luego Jaume Bagaleró con Rec, Paco Plaza. Pues han creado un universo de terror también, Alex de la Iglesia. Y ahora con series también de televisión, ¿no? Sí, También. está claro que cuando al final tienes un don y tienes una buena historia y además se acompaña con un buen presupuesto, que también es importante, pues salen grandes, grandes historias. Hablando contigo nos damos cuenta de que el terror vende mucho, ¿no? Bueno, que empezamos a mencionar a directores dedicados a este género y son bastantes. Lo mismo te voy a preguntar para aquellas personas que quieran también pues, ver una buena película. Es decir, bueno, que a veces, por ejemplo, a mí una película de terror que me encanta o que me gusta mucho es aquella que tiene su toque de humor también, ¿no? ¿Qué película a lo mejor tú recomendarías? Que es muy difícil también. Que tenga humor. Sí, bueno, o no. A Una ver, a película que a veces ti te haya impactado mucho, Rubén, dentro lo que sí es verdad que, a ver, es verdad que hay algunos pasos que siempre suelen haber. El cine no es una fórmula, porque si no todo el mundo sería director, directora y tendría cientos de Oscar y ganaría millones. No es una fórmula, pero sí es verdad que el humor es importante en las películas de terror, pero no el humor como estamos pensando, escatológico y sin sentido, no. O sea, cuando tú creas una escena de bastante tensión, hay un momento en el que necesitas que el espectador se relaje y baje las pulsaciones, porque no puedes tenerlo constantemente en una cuesta hacia arriba. Vale, las películas tienen que ser como una montaña rusa, tienen que subir, tienen que bajar, tienen que tener un valle, luego volver a subir y así, hasta llegar al clímax final. Entonces, el humor sutil en películas es importante, ya sea un chiste, ya sea una palabra, ya sea un falso susto, es bastante importante. Entonces, películas así, por ejemplo, el otro día volví a revisionar la Pequeña Tienda de los Horrores, que es un musical,
Sí, bueno, un Vale, clásico, sí. ahí mezclan todo, porque es un musical, es una película de terror, porque hay bastante asesinato y sangre, hay ciencia ficción, porque es una planta que viene del espacio, y tiene bastante humor. Es una película muy, muy, Encima muy es un cómica. musical, encima, Sí, ¿no? Lo tiene todo, sí. tiene todo, y por eso que yo creo que funciona tan bien. Ujú, Y además de haber sido una obra de teatro y tal. Entonces, yo creo que esa, también, por ejemplo, Un hombre lobo americano en Londres, ujú. tiene su toque de humor, tiene una de las mejores conversiones en el cine de, de un personaje, de una persona, de un hombre a hombre lobo, sin Ujú. que sea sin nada digital. Ojo, eso es importantísimo, ¿vale? Hay que reivindicar, yo reivindico el terror, que sea prostético, que sea de maquillaje. A lo mejor puedes ayudarlo un poco con efectos digitales, que también es importante. Hay algunas cosas que son casi difíciles o imposibles de hacer, pero eso ayuda mucho también a creértelo, porque ahora estamos en un mundo en el que ya sabemos diferenciar, entre comillas, lo digital de lo real. Entonces, volver un poquito a la sangre falsa, al maquillaje, al pelo mm, puesto ahí, ese diente falso, muy Rick Baker de los años 80-90, que fue uno de los maquilladores principales de esta película que te digo, pues Ujú, eso es lo que al final hace que también te lo creas un poco más. ujú. Y tanto, Rubén, yo me uno a lo que comentas porque es que se nota la diferencia entre algo que se hace de manera artesanal, ¿no? Ujú, De sí. cuando utilizas los medios digitales, es que como que no te llega tanto, ¿no? Es como que, bueno, más de lo mismo. Y es verdad que se está perdiendo y espero que, bueno, que se vuelva otra vez a reencontrar el cine, ¿no? Con este tipo de artesano y que al final, pues, que el cine tiene que ser, no sé, tiene que hacerte sentir, ¿no? Y creo que es la mejor forma de conseguirlo. ¿Y qué opinas de las sagas? Porque, bueno, hay muchas personas que hablo de sagas como la de Scream o la Sé lo que hiciste el último verano, Sí. que tienen sus seguidores, bueno, que es un cine un poquito más comercial, pero bueno, que ahí está y que Mm, sigue, que ha Bueno, seguido durante muchos años. ahí la verdad es que, por ejemplo, yo creo que segundas partes están bien, entre comillas, depende, hay algunas partes que sí, que no. En películas de terror depende de la historia. Está claro que la película de terror que es muy buena y está pensada desde el inicio en una sola película, ¿vale? En una sola parte, se nota muchísimo. El problema es cuando, claro, haces una película, imagínate, por 2 millones y te recauda 130. Claro, ahí el estudio te dice, a ver, director, por favor, necesito hacer 2, 3, 4, 17 películas de estas. Entonces, conforme vas estirando el chicle, se va bajando la calidad, ya sea en la película Halloween, que han Ujú, hecho como 10, la película sí. Soul, que sí que literalmente han hecho 10 o 11, creo que han salido a la número 11. Sé lo que hiciste y esa tuvo varias partes. Ujú. Luego con el universo Conjuring, ese sí, mira, esa por ejemplo, la primera y la segunda están bastante bien, pero después los spin-offs que han ido sacando, porque claro, es una industria, al final lo que necesita es hacer películas y ganar dinero. Entonces La Monja uno, La Monja 2, La Llave del Mal, y empiezan a sacar ahí una cantidad de películas desbordantes que siguen siendo rentables, pero al espectador ya medio por lo menos a algunos le aburre. Es decir, este universo ya no se puede sacar más. ¿Por qué hay tantas películas sobre esto? Yo prefiero películas más cortitas y que sean originales Ujú. a una saga en la que ya te pierdes porque no has visto la número 3 y de repente van por la 7 y ahí te Ya, pierdes, bueno, claro. creo que tampoco te pierdes mucho, Rubén. Sí, da No, igual que no. hayas visto la tercera, si ves la séptima, más o menos más de lo mismo. Pero bueno, que ahí están, como dices tú, al final es un negocio también Sí, y sí, sí. necesitan recaudar dinero. Y están los Oscar bueno, ya sabemos las nominaciones a los Oscar. No sé si te ha cogido, aprovecho ya que estamos por aquí, porque bueno, es una cita que Mm. no puedo perder, que si te has llevado alguna sorpresa con las nominaciones de los Oscar. Pues mira, no he estado muy atento, la verdad, porque he tenido un poquito de jaleo tanto en el trabajo como en otros días, pero sí he visto algunas cosas, vi los Globos de Oro
Ujú. Y la nominación, a mí lo que me sorprende siempre, como estamos hablando ahora del género de terror, es que el terror no se considere como una gran película como para poder ganar un premio Oscar, ¿sabes? Mm, Entonces es un poco cosa que no me gusta. Pero yo creo que no me sorprende mucho lo que hay de nominación. Hay algunas que no he visto, pues yo mm, creo que todavía no han llegado a España. No sé si ha llegado Maestro o American Fiction ujú. de los nominados a mejor película, pero me queda ver por ver Pobres Criaturas, que esta ya creo que sí se estrenó. Sí, creo que sí también. Barbie, bueno, Barbie es un espectáculo de película, Ujú, ya sea por, también hemos hablado de, no solamente maquillaje, sino de diseño de producción, vestuario y todo. ujú. Es increíble. Nolan también mete toda la carne ahí en sus películas y es increíble. Y de resto, más o menos, actrices, ¿te refieres a actores y actrices de reparto Sí, o en bueno, en general? general, bueno, lo que está de enhorabuena es lo de la Sociedad de la Nieve, ¿no? Que está ahí, Sí, bueno, que está nominada a Mejor Película Extranjera, que película que no he visto. No, no, yo la tampoco, yo tengo tampoco. pendiente, tengo pendiente de ver. Es verdad que, claro, es totalmente diferente a Viven, ¿no? Es otra forma de contar Sí. la historia, pero sí que la tengo ahí apuntada para verla. Y Rubén, a mí me ha encantado hablar contigo. Es un comienzo, ¿no? Hay muchos temas que tratar, recordar lo de la paradoja literaria y que ya te lo comenté, que me gustaría tenerte por aquí, seguir hablando de cine, seguir hablando de literatura y Mm. que los oyentes que quieran conocer un poquito más o se han quedado con alguna duda, aunque saben que nos pueden escribir y nosotros te lo hacemos llegar. Pues muchísimas gracias, la verdad es que gracias por la invitación. Se han quedado muchísimas cosas en el tintero, podríamos hablar de Muchísimas. millones de cosas más, pero bueno, hay que centrarse y yo encantado de poder volver en otra ocasión. Seguro que sí. Y bueno, muchas, porque es que según estábamos hablando, nos venían, por lo menos seguro que te pasó a ti también, muchas películas y muchas historias a la cabeza, pero eso es bueno, eso es positivo, y porque así tenemos más horas, ¿no? Más minutos Sí, para conversar. Pues Rubén, un abrazo enorme y nos escuchamos próximamente. pues vale, muchas gracias. A Chao. ti, un abrazo. Y llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto. En esta ocasión he elegido una frase que tiene que ver con las películas de terror. Entre todas las frases que he revisado, me he quedado con una película de ciencia ficción y de terror que en su momento me impactó. Ya no solo la película, sino también su banda sonora. Una película estadounidense, canadiense de 1982, dirigida por John Carpenter, que cuenta con uno de los actores que también me gusta mucho, hay que decirlo, y que seguro que también a más de un oyente le gusta o bueno, le llama la atención. El actor es Kurt Russell, un actor que bueno, que ha participado en películas bastante curiosas como Golpe en la pequeña China. Pues esta película me impactó, como les comentaba en su momento, y nos viene muy bien porque también está basada en una novela de 1938 de John Campbell, tema del que estábamos hablando antes con Rubén del Pino, aquellas películas basadas en novelas de ciencia ficción o de terror. Y la frase dice lo siguiente: la confianza es algo difícil de conseguir en estos días. Una frase que podemos utilizar o la podemos adaptar en los tiempos también que corren. Y bueno, el tema musical ha sido un descubrimiento en estos días. Escuchando música, pues escuché una canción de un artista que se llama Kujo Moon. Les animo a que escuchen alguna de sus canciones. Son canciones melancólicas, esas canciones que vienen muy bien cuando uno va de paseo, cuando está leyendo o cuando simplemente quiere desconectar. Esas canciones pausadas, y en este tema que he elegido pues me encanta mucho en ese momento que toca la armónica. No sé si es él o otra persona, pero bueno, que ese momento me gusta bastante. ¿Qué les digo?
que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.